De hoy vamos a completar este tema. Son dos partes más que nos faltan porque el tema es bastante amplio. Hoy desarrollamos la segunda parte y el día viernes desarrollaríamos la tercera parte final, culminando con lo que es semiología de los pulmones. Posteriormente vamos a ingresar a lo que es la semiología cardiológica. Bien, la anterior semana estuvimos viendo las características semiológicas del tórax, tipos de tórax, y la principal característica clínica que es la tos y la expectoración. Vamos a ver algunas otras posibles alteraciones, algunos otros posibles motivos de consulta que nos van a referir nuestros pacientes relacionados a patología torácica. Vamos a empezar hablando sobre el dolor torácico. Muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando del dolor torácico, indicando una de las características clínicas del dolor que debe ser correctamente comprendida. Muchos pacientes nos llegan a la consulta refiriéndonos dolor precordial, como vemos en la imagen, o dolor relacionado hacia la zona de la espalda, hacia la región torácica posterior. El paciente, como ya les he mencionado en muchas oportunidades, no es médico, no ha estudiado medicina, por lo tanto, va a tratar de correlacionar su sintomatología con el poco conocimiento que tiene sobre el tema. ¿Y qué nos dice el paciente? Nos va a indicar que le duele el corazón o le duelen los pulmones. Es algo muy común, algo muy frecuente, que el paciente acuda a la consulta indicando: doctor, me está doliendo el corazón, agarrándose la zona precordial, o me duele mucho mis pulmones, refiriéndose a la zona dorsal. El primer detalle que debemos recordar al momento de tener esta información es que los pulmones no duelen. El corazón tampoco duele. Los riñones y el hígado tampoco duelen. ¿Por qué no duelen? Porque no tienen receptores sensitivos a nivel de su parénquima. ¿Qué es lo que duele entonces? Lo que produce dolor en estos órganos son las serosas que las recubren. A nivel de los pulmones serán las pleuras, sobre todo la pleura parietal, que es donde está la mayor cantidad de receptores sensitivos. A nivel del corazón, el pericardio. A nivel del hígado, la cápsula hepática o cápsula de Gleason. Y a nivel renal, la cápsula renal. Por lo tanto, que un paciente nos refiera que tiene dolor a nivel del corazón, tratando de justificar un posible infarto o un dolor pulmonar por, como dicen los pacientes, por un resfrío mal curado, nosotros ya debemos sacar a reducir nuestro conocimiento de que estos órganos no presentan dolor. Así que si el paciente nos refiere dolor torácico, lo menos probable es que sea dolor originado a nivel del corazón o a nivel de los pulmones, o sea, sobre todo a nivel del pericardio y de la pleura. ¿Qué es lo que duele? Porque el paciente se queja de dolor y en alguna oportunidad seguramente nosotros también tuvimos alguna molestia clínica relacionada con esta sintomatología. Acá, a nivel precordial, a nivel de la zona dorsal posterior o torácica posterior, las estructuras que van a presentar dolor son los nervios
los ligamentos, la musculatura, los cartílagos. Y de todos estos, los que con mayor frecuencia son causa y etiología del dolor torácico son los nervios intercostales. Así que si un paciente nos refiere que presenta dolor refiriéndose al corazón o a los pulmones, lo primero que nosotros ya debemos estimar es que no es ese origen, sino que es un origen lo más probable relacionado con una neuritis intercostal, una inflamación de los nervios intercostales, o una costocondritis intercostal, que es la inflamación del cartílago y de los ligamentos que unen las costillas con el esternón o con las apófisis transversas de las vértebras. Porque no es lógico pensar, ¿no?, que el paciente nos diga: doctor, me duele el corazón, creo que me está dando infarto. ¿Y desde cuándo le duele? Desde la anterior semana. Eso es imposible. Es imposible suponer que pueda haber un dolor de origen cardíaco con tanto tiempo de evolución. Sabemos, y no nos vamos a cansar de repetirles, porque ya les hemos indicado en alguna oportunidad, que la medicina no es ciencia exacta. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar variantes. ¿Hay dolor que se origina a nivel de los pulmones? ¿A nivel del parénquima pulmonar como tal? No. Pero sí, pueden haber patologías que son las causantes de dolor a nivel torácico posterior, como por ejemplo la inflamación de las pleuras, como una pleuritis. Patología pulmonar, como un tromboembolismo pulmonar, puede ocasionar dolor del interior de la caja torácica. O la neumonía. La neumonía tiene como una característica clínica típica el famoso dolor en puntada de costado, ¿no? Como hablábamos con los estudiantes de práctica, se asemeja o hace recuerdo a la lanza que atravesó a Jesucristo cuando estaba en la cruz. Por eso se llama dolor en puntada de costado o dolor lancinante. El paciente refiere: es como si me metieran un cuchillo que estoy presentando el dolor. Esas serían excepciones que podríamos indicar de dolor relacionado a origen pulmonar. Lo mismo podemos indicar del dolor torácico. ¿Hay dolor que viene del corazón? Sí, cuando se presenta un infarto. Por isquemia miocárdica, por lesión hipóxica de las células que comprenden a la capa muscular del corazón, se va a producir isquemia y necrosis miocárdica, y eso sí produce dolor en el infarto, o en las cardiopatías isquémicas como las anginas. Pero para que se presente un infarto, el paciente debería tener un tiempo de evolución de un par de horas. No podemos sospechar de un infarto de miocardio en un paciente que nos indica que tiene dolor de días o de semanas. Eso es imposible. Por lo tanto, en resumen, dolor a nivel torácico, lo primero que vamos a sospechar es que se trata de dolor de origen neurálgico, dolor de origen muscular, dolor de origen cartilaginoso, dolor de origen óseo, ligamentos. Lo último que pensaremos será que sea dolor de origen del corazón o a nivel pulmonar como tal. Hay excepciones, hay patologías. No les mencionaba el tromboembolismo pulmonar como un ejemplo, pero el TEP, el famoso TEP, tromboembolismo pulmonar, no solamente presenta dolor torácico, debe haber disnea, debe haber expectoración hemoptoica, y debe haber factores de riesgo para pensar en un tromboembolismo pulmonar, como es la presencia de trombosis venosa profunda a nivel de extremidades inferiores. O sea, se tienen que ir sumando varios tipos de síntomas para poder llegar a una patología de estas que les estoy mencionando, como origen de dolor torácico, cuya etiología está a nivel de las vísceras. Entonces, dolor torácico, lo más frecuente es que sea simplemente neurálgico o muscular. El dolor torácico se va a presentar gracias a la rica inervación que presenta el tórax. Que tenemos todas estas raíces nerviosas, ¿no? El tórax está inervado por las raíces dorsales
en la parte anterior, desde la C4, a las dorsales D2 a D8. En la parte posterior, C4 y las raíces dorsales D2 hasta la D12. O sea, cada una de estas raíces nerviosas tiene una ramita sensitiva que va a aportar, dando la sensibilidad hacia lo que es la caja torácica, tanto en la pared anterior como en la pared posterior. Por eso el dolor que se presenta a nivel del tórax llega a ser muy intenso. Una agresión física, un golpe, una caída, golpearse las costillas, presenta un dolor extremadamente intenso por la rica inervación que presenta la caja torácica. Como en todo tipo de dolor, y hemos aprendido, debemos relacionar el dolor con sus características. Tipo de dolor, localización del dolor, severidad o intensidad del dolor, duración del dolor, en qué momento aparece el dolor. En el caso del dolor torácico relacionado con las neuritis intercostales. Hay un dato clínico que nos ayuda bastante en el diagnóstico, y es que el paciente no puede realizar una inspiración profunda completa, se queda a la mitad de la inspiración por el hecho justamente de que si mete mayor cantidad de aire a sus pulmones, se distiende aún más el nervio y el dolor empeora. El paciente con una neuritis intercostal tendrá una respiración casi superficial, no puede hacer inspiraciones profundas. Síntomas asociados al dolor. Y este es el dato que nos va a ayudar a poder identificar el probable origen. Que el dolor se asocie con tos con expectoración, ya estamos viendo un posible cuadro de una neumonía con el dolor en puntada de costado. El dolor que se asocia a hemoptisis o hemoptoicos, el tromboembolismo pulmonar. El dolor precordial asociado a lo que se llaman síntomas vagales, diaforesis, presencia de mareo, presencia de leve depresión del estado de conciencia, y sobre todo la irradiación hacia el hombro izquierdo y hacia la extremidad superior izquierda o a zona cervical izquierda, está relacionado con una cardiopatía isquémica, un probable infarto de miocardio. En las pericarditis, al igual que en la neuritis intercostal, el dolor también se relaciona con